Pues buenos días y agradeceros una vez más la asistencia a esta convocatoria, una convocatoria que hoy hacemos, bueno, yo en mi doble condición de concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Antequera y como presidente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos. Me acompaña en esta ocasión Ángel Castillo, que es el gerente del propio consorcio. Muy bien, la convocatoria de hoy es para dar los datos de Antequera en materia de reciclaje, bueno, y de todos los residuos que se gestionan en el propio complejo. Los datos para, teniendo en cuenta el año complicado que hemos tenido, porque no hay que olvidarse que en marzo empezamos con esta dichosa pandemia y que la verdad que, bueno, que tuvimos unos días y prácticamente una semana al principio bastante locas, porque con el pleno confinamiento éramos uno de los servicios esenciales en la recogida tanto de residuos sólidos como de reciclaje. Y bueno, tuvimos que trabajar al principio ante un mar de dudas porque no sabíamos cómo nos marcaban las directrices desde la Junta de Andalucía de cómo proceder y cómo actuar en estos casos. Pero la verdad que, como decía, a pesar del año complicado que se ha planteado, pues bueno, los datos que a continuación vamos a dar en cuanto a reciclaje pues son bastante buenos, ¿no? Hay que decir que han surgido efectos las distintas campañas que hemos hecho tanto del consorcio de residuos como del propio Ayuntamiento de Antequera desde el área de medio ambiente. Con lo cual, bueno, la concienciación esa que al final es de donde recae esta buena cifra, ha calado en los ciudadanos y siguen calando. Con lo cual, vemos y que se van ampliando y se van aumentando, como decía, estas cifras de reciclaje. Yo, sin más, voy a dar unas breves pinceladas, algunos datos, y luego daremos alguna información más del propio consorcio relacionada con la ciudad de Antequera. Pues bien, en cuanto a los datos, en cuanto a lo que es los propios residuos sólidos, lo que llamamos la basura en sí, se ha disminuido en un 5%, con lo cual al final diré por qué esta disminución, que vista así puede ser que se vea mala, pero al revés. Es decir, es una buena cifra el que la propia basura se reduce, ¿no? Adelantaré que al aumentar el reciclaje, pues lógicamente en esa basura va menos reciclaje porque se ha recuperado previamente y al final, pues ahí parte de esa reducción viene de ahí. Como decía, en residuos sólidos, lo que es la basura, se ha disminuido en un 5% con respecto al año 2019. Y un dato que daré en cada uno de los residuos es la cantidad de kilogramos que por habitante y año cada habitante de Antequera produce, ¿no? En este caso, en los residuos, hablamos de que se han producido 426,84 kilos habitante año. En cuanto a papel y cartón, ha habido un aumento de aproximadamente de un 7% de reciclaje. Hemos pasado de 1.497 toneladas año a 1.640. Lo que digo es este 7% de aumento de reciclaje de papel y cartón. Y al igual daré la cifra también por habitante, que es de 39,39 kilos habitante año. En cuanto a vidrio, el contenedor verde, tenemos que decir que el aumento ha sido de un 4%. En concreto, se ha pasado de 415 toneladas a 432,5. Y con un reciclaje por habitante y año de 10,49 kilogramos habitante y año. En cuanto a los envases, el contenedor amarillo, tenemos que decir que donde se ha sufrido el mayor aumento de reciclaje ha sido un 11,5%, lo que supone que se ha pasado de 722 toneladas año a 804,5. Y dando la cifra, como se ha dado anteriormente, por habitante, estamos hablando de que cada ciudadano de Antequera recicla 19,51 kilos habitante año, en este caso, de envases. Como decía y aparece en la pantalla, al final, en cuanto a reciclaje, ha habido un aumento en cómputo de los tres residuos que reciclamos desde el complejo y que tenemos contenedores en Antequera, del azul de papel y cartón, del amarillo de envase y del verde de vidrio, pues supone, haciendo la cuenta, un aumento de reciclaje, como decía en la pantalla, del 7,5%. Lo que decía con anterioridad, que parte se mitiga con ese 5% de la disminución de basura, porque hemos recuperado, el ciudadano de Antequera ha recuperado
previamente con el reciclaje pues gran parte de esa basura que decíamos. Decir también, como decía, estamos viendo cómo estos aumentos, sobre todo en el de envase, he dado orden al propio gerente de que estudiemos un poco la frecuencia de recogida, la situación de contenedores, porque estamos viendo que con este aumento hay veces que los propios contenedores y contenedores muy concretos que están un poco, bueno, que se llenan antes de tiempo y tenemos que revisar, como decía, esa frecuencia de recogida y ese aumento posible en algunas zonas concretas del número de contenedores. También decir que también relacionando un poco, ya sabéis que haremos una visita cuando un poco la situación se normalice un poco o vaya mejor a la nueva planta que se ha puesto en funcionamiento en el complejo medioambiental Valsequillo desde enero está entrado en funcionamiento y con lo cual veremos también cómo gran parte de basura que va al vertedero dejaremos de llevarla porque haremos una recuperación con esta nueva planta y, como decía, pasaremos a llevar un menor número de basura a vertedero. Con lo cual esta planta es fundamental para lo que estamos diciendo. De hecho, bueno, ya vimos que era una inversión de aproximadamente 11 millones de euros, lo que suponía toda aquella ampliación que se ha hecho, con una dotación aproximadamente en todo el proceso y en toda la obra de 200 trabajadores que se han utilizado, por dar alguna cifra, y en la actualidad, desde la puesta en servicio, como decía, desde el pasado mes de enero, un aumento en plantilla de 45 trabajadores que están trabajando en el complejo medioambiental Valsequillo. Con lo cual, y todo esto ha aumentado aparte de con la planta, se ha hecho también una planta fotovoltaica que produce un megavatio. Estamos hablando también de una línea también de recuperación de vidrio, de una nave de compactación de rechazo, es decir, todo lo que ya no es recuperable, con esa planta compactadora pues reducimos el volumen y pasamos a vertedero, aparte de que pasamos mucha menos basura, como hemos dicho anteriormente, esa basura ya va compactada, con lo cual ocupa mucho menos espacio. Y bueno, y luego también la construcción de oficinas, como decía, de zonas de lavado de vehículos, de taller, de vestuario, un complejo que aumenta día a día y que es importante decir, está puesta en valor, que desde el consorcio de la propia Diputación se está llevando a cabo. También anunciar desde aquí que entrará dentro de poco, empezará la obra del camino de acceso a la propia planta de Valsequillo, que es desde la carretera de Boadilla, el cruce donde está el pontón, hacia la propia entrada del complejo medioambiental, que se va a realizar, se va a hacer una mejora importante en esta vía de acceso, en concreto por valor de 230.000 euros, que ya está adjudicada, estamos esperando la licencia de obra y que será una duración aproximadamente de unos 3 meses la obra, que también mejorará todo el entorno y el propio término municipal de Antequera. Y también deciros que estamos en conversaciones, porque estamos anticipándonos un poco a los años venideros, ¿no? Hemos estado de reuniones esta propia mañana para ver si podemos llegar a acuerdos para ampliar a lo mejor el propio complejo, porque sabemos que en un futuro vamos a necesitar más superficie y estamos trabajando, como decía Ángel, de que de cara a 15 años, que más o menos lo que se establece, pero que dejamos a las personas que vengan después el camino mucho más fácil y allanado.